Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre precioso de aquel que es digno de toda la gloria, todo el honor de nuestro Señor y Salvador. El único que murió, el único que resucitó, el que por eso es Señor tanto de vivos como de muertos, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie para orar y pedir que Dios bendiga este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. A ti que eres digno, Señor, de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor. Gracias, Señor, te damos por estar aquí en esta mañana, porque así como tú eres digno de recibir todo el honor, la gloria, por haber resucitado entre los muertos, sentarte a la misma diestra del Padre, Señor, hasta que te levantes y vengas por tu iglesia, Señor. A ti venimos, Señor, en esta mañana para rendirte la gloria y la honra, porque no hay otra razón que nos trae aquí, Señor, sino adorarte por todo lo que hiciste en la cruz por nuestros pecados. Pedimos que tú dirijas este sermón, Señor, de esta mañana, que mantengas nuestro entendimiento espiritual abierto a lo que tú quieras decirnos, Señor, personalmente. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya desde antemano podemos ubicarnos en Hechos capítulo 20, versículo 2 al 12. ¿Puedes subir un poquito el volumen aquí? Dale, por favor. Y hoy vamos a ver este tema tan importante, hermanos, del compromiso y deleite cristiano por encima de nuestra comodidad. Muy bien. Y quisiera comenzar pensando un poquito en esta pequeña ilustración. Bueno, en nuestros tiempos, ¿qué cosas impedían que no fuéramos a clases, a la escuela o al colegio? Ustedes recordarán. Creo que muy pocas cosas, ¿no es verdad? Uno iba al colegio, llueve, truene, solee, se hacía frío. ¿Qué pasaba si llovía? Uno tenía que abrigarse, ponerse el paraguas y salir al colegio. Si estaba lloviendo, llevaba, como les digo, el paraguas o simplemente se mojaba, ¿no?, en el camino, pero llegaba a clases. Incluso si teníamos una gripe leve, un resfriado, algún malestar, ¿qué pasaba con nuestros padres? Igual nos enviaban a la clase, ¿no? ¿Por qué? La razón es porque se entendía la responsabilidad que tenía la educación, ¿no es verdad? No algo que dependía de las ganas o del estado de ánimo. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy pareciera que cualquier cosa es un inconveniente para no asistir y no mandarlos a los niños a la escuela, ¿no? Un poco de sueño, una pequeña incomodidad, el clima, o simplemente si tu hijo no tiene ganas de ir a la escuela, la falta de motivación, ya no lo envías, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra eso, hermanos? ¿No? Que hemos pasado de una cultura de compromiso a una cultura de comodidad. Y es triste, hermanos, que todo ello se haya metido también en la iglesia, donde por cualquier motivo uno olvida sus compromisos con Cristo, ¿no? Es por eso que esta mañana he titulado el mensaje: el compromiso con Cristo debe estar por encima de nuestra propia comodidad. Y vamos a ubicarnos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 2 al 12, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 12. Hechos capítulo 20, hermanos, perdón. Muy bien. Para evitar un poquito el tiempo de alecturar, yo les pido que confíen en mí, que yo he leído estos versículos y los puedo resumir bien, ¿ok? Del versículo 2 al 6 vamos a hacer todo este contexto de todo lo que ha pasado en este tercer viaje misionero de Pablo.
Ustedes recordarán que Pablo sale de Antioquía y su objetivo era llegar aquí, a Éfeso. Aquí está la iglesia misionera que envía a Pablo. Su objetivo de Pablo era llegar a Éfeso. Eso lo vimos semanas atrás. Pasó por su tierra, Tarso, visitó a los hermanos en Derbe, en Listra, Iconio, en los lugares de Timoteo, Listra, y avanzó a la Odisea y finalmente llegó a Éfeso, a la región de Asia. Ahí Pablo hizo un buen tiempo de ministerio, se quedó en Éfeso haciendo bastante obra allí, y Dios se mostraba de maravillas, con milagros, prodigios, etcétera. Dice que hasta con los delantales de Pablo la gente se sanaba con su propia sombra, ¿no? Era maravilloso. ¿Por qué Dios hacía esos milagros? Porque ahí en Éfeso era la cuna de Satanás. Ya lo vimos por qué, ¿no? Y era la base de operaciones del diablo, pero Pablo lo convirtió en la base de operaciones del evangelio para llenar todo Asia con el evangelio. Eso lo hemos visto semanas atrás. La semana pasada Wilfredo nos ha enseñado ya el problema que sucedió en Éfeso, el último problema, que por causa de los negocios que se afectaban por el evangelio, sobre todo en las personas, en los plateros que vendían los templitos, recordarán, es que todos los empresarios de ahí de Éfeso se reúnen para agarrar preso a Pablo. Vimos que gracias a Dios ese problema no llegó a mayores y se resolvió. Entonces Pablo ya está pensando en su retorno. Ahora podemos hacerlo más grandecito. Pablo estaba pensando en su retorno aquí a Jerusalén. Ese era el objetivo de Pablo. Pero curiosamente Pablo no regresa por la zona que él empezó su viaje, su tercer viaje misionero, sino Pablo tenía el deseo de ir primero a Troas. ¿Por qué tenía el deseo de ir primero a Troas? Porque aquí en Troas Pablo había quedado encontrarse con Tito, uno de sus colaboradores, a quien comisionaba para visitar las iglesias, arreglar problemas, nombrar ancianos. Todo eso lo vemos en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces Pablo sale de Éfeso y se dirige a Troas, pero sucede que en Troas no llega Tito. Eso lo vemos en la carta de los Corintios. El 2 de Corintios explica que estaba en Troas y no encontró a Tito, pero aquí en Troas se le abre una puerta para predicar el evangelio. No sabemos qué tipo de puerta se refiere Pablo, pero era algo importante. En Corintios también dice que en este momento en Troas Pablo no sentía paz porque no encontraba a Tito para que le explique por qué él había mandado a Tito aquí a Corinto, para que resuelva un problema que tenía con la iglesia. ¿Qué había pasado? Pablo había corregido un problema de pecado dentro de la iglesia, que un sujeto cristiano se estaba acostando con la mamá de su papá, entonces con su, ¿cómo se puede decir?, su madrastra, ¿no? Era un problema serio y la iglesia lo permitía, esa inmoralidad dentro de la iglesia. Entonces Pablo les sermonea y les habla que es una iglesia inmadura, que incluso tienen partidos, que uno está con Cefas, otro está con Pablo. Pablo les zarandea bien, pero ¿qué pasa? La iglesia se lo agarra contra él, curiosamente. Entonces, ¿qué hace Pablo? Por eso envió Pablo a Tito a Corinto, para que pueda resolver este inconveniente y pueda reconciliar a la iglesia con él, ¿no? Entonces, al no encontrar Pablo a Tito en Troas, sale ya a Macedonia para seguir con su viaje. Y quien sabe ahí lo puede encontrar en esta región a Tito y le diga qué pasó. ¿Ya? Entonces es probable que en Filipos o Tesalónica, ahí Pablo recién encuentra a Tito. ¿Y saben qué pasa? Tito le da buenas noticias. Le dice: Pablito, te cuento las últimas. La iglesia se arrepintió, hermano. La iglesia entendió que estaba haciendo las cosas mal. Se han humillado, ¿no sabes? Han corregido al pecador, lo han sacado de la iglesia, hermano, al que estaba haciendo todo eso. Y se han arrepentido, hermano. Te han dado la razón. Y Pablo, con más tranquilidad, ya está por aquí, por Berea, va a Grecia, dice Hechos capítulo 1, del capítulo 20, versículo 1 al 6. Va a Grecia y dice que aquí en Grecia, es decir, en la zona de Acaya, el sur de Grecia, que es Acaya, en Corinto se queda 3 meses.
Eso les digo, confíen, hermanos, confíen que yo les estoy contando bien la historia. No 3 años, 3 meses, ¿ya? 3 meses. Lo leen en su casa bonito, ya, por favor. Aquí se queda 3 meses. ¿Por qué se queda tanto tiempo? Porque obvio, ya estaba todas las cosas tranquilas, en paz. Pablo tiene buenos tiempos de comunión con la iglesia. Aparte, Pablo en este viaje, me olvidé decirles, desde Éfeso recogió una ofrenda especial para ayuda para Jerusalén. En Éfeso, en Troas, en todos estos lugares, recogió una ofrenda de dinero para apoyar las necesidades que estaba pasando de escasez, de pobreza en Jerusalén. Entonces, en todo este tiempo, Pablo estaba trabajando, haciendo esas colectas. Pero aparte de eso, ¿por qué se queda 3 meses Pablo en Grecia, en Corinto? Principalmente porque allí escribe una de las cartas más grandes e importantes teológicas que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué carta estamos hablando? La carta a los romanos. Porque la meta de Pablo, aquí ya no puede ser lo más grande, Ale, porque el mapa sigue por acá. La meta de Pablo está a ir para acá, a Roma. Y Pablo por eso escribe la carta a los romanos para presentarse como un apóstol y así la iglesia lo pueda recibir para que ahora la base de operaciones de la misión ya no sea Antioquía, la iglesia misionera, sino sea la iglesia de Roma y así expande el evangelio a todo el mundo. Esa era la meta de Pablo. Y él decía, no me avergüenzo. A la carta de los romanos dice, no me avergüenzo del evangelio. O sea, a mí no me da vergüenza venir acá a Roma. Todos tenían miedo de ir a Roma porque estaba la élite, los césares y todo eso. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo de eso. Porque el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, bueno, ahí hace su carta a los Corintios. Pero sucede un problema, que eso sí quisiera que lo veamos, en Corinto, ya no con la iglesia. Vamos a ver el versículo 3. De nuevo se pausó, no sé, fallando creo. Muy bien. Sucede un problema en el versículo 3, dice, después de haber estado allí 3 meses, es decir, en Corinto, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vamos a volver al mapa. Entonces, ¿qué había pasado aquí en Corinto? Pablo tenía el deseo de ir a un costadito de acá, que era el puerto de Cencreas. En este puerto de Cencreas, que quedaba por aquí más o menos, salía una nave o un barco que directamente lo llevaba hasta Jerusalén. El objetivo de Pablo era estar en Jerusalén y celebrar la Pascua judía, ¿ya? Y quedarse ahí para la fiesta de los panes sin levadura, quedarse para Pentecostés 50 días después, todas esas festividades judías, porque él era judío, ¿no? Por eso nosotros no celebramos esas fiestas porque no somos judíos. Pero ¿qué pasaba? Parece que sus enemigos de Pablo, que lo estaban persiguiendo por todo lado, se habían enterado que Pablo iba a estar acá en este puerto de Cencreas al este de Corinto y querían agarrarlo, querían lincharlo, querían capturarlo para ya llevarlo preso hasta Jerusalén a que comparezca con el Sanedrín. Ese era su objetivo. Y Pablo pues estaba muy vulnerable. Pablo llevaba las ofrendas de la iglesia, tenía muchas cosas que vaya a hacer que lo agarren y se pierde todo y se malogra todo. Pablo no huía, hermanos, de los problemas, ya lo sabemos, pero en esta ocasión Pablo sí decide huir de eso porque estaba muy vulnerable todo el apoyo que iba a dar a Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Pablo? Por eso dice el versículo 3, siéndole puestas acechanzas de los judíos para que se embarque para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, a regresar por donde vino, irse por el norte. Esa es la decisión que toma Pablo, pero ya no en barco, sino obviamente a pie, todo ese tramo, ¿no? Muy bien, seguimos el versículo 4, nos enseña el versículo 4, toda la delegación que acompañaba a Pablo, la delegación. ¿Quiénes eran todos sus compañeros de viaje de Pablo? Bueno, había una buena representación de todos los sectores. Vamos a volver al mapa, Ale. Gracias, ahí vamos a estar ida y vuelta. Por ejemplo, le acompañaron, dice, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Estamos hablando que había una delegación de Macedonia que lo acompañaba, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, que pertenecían a la iglesia en Tesalónica, Berea y Tesalónica. 3 personas le acompañaban de esa iglesia.
¿Quiénes más le acompañaban a Pablo? Eso era de la zona de la región de Macedonia. También dice Gallo, no le pongan nombre así a sus hijos, hermano, no se van a burlar en la escuela. Gallo, de Derbe y Timoteo, estos ya pertenecen a la región de Asia. Gallo, que vivía de acá, de la iglesia de Derbe, y Timoteo, que era de la iglesia de Listra. Entonces había toda una representación también de las iglesias de Asia, representación de las iglesias de Macedonia, representación de las iglesias de Asia. ¿Y quién más? Finalmente dice Tíquico y Trófimo. Todos ellos eran, ellos eran de la zona de Éfeso, Tíquico y Trófimo. Todos ellos eran de la zona de Éfeso. Muy bien. Me estaba olvidando, hermano, los anteriores eran Listra y Derbe, pertenecen a toda la región de Frigia y Galacia. Y de Éfeso eran los últimos dos que acabamos de ver allí. Bueno, eso es para ver, hermanos, que Pablo no viajaba solo. La razón, dicen algunos comentaristas, que era porque era más seguro viajar en grupo. Pero había otra razón por la cual Pablo viajaba con esta representación. Él estaba llevando ofrendas de la iglesia y era necesario que hayan testigos de toda la donación. Sabemos que donde hay dinero tiene que todo estar bien cuadrado, porque algo se presenta y son falsamente acusados, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos a Dios por Ever, que siempre tiene todas las cosas cuadradas en ese sentido, ¿no? Bien, hermanos, bueno, seguimos. El versículo 5 dice que esta delegación que acompañaba a Pablo se le adelantaron y le esperaron en Troas, mientras Pablo y Lucas, su médico, se quedaban en Filipos celebrando la Pascua y 7 días de la celebración de los panes sin levadura. Eso nos enseña. Entonces todo su equipo se queda en Troas y luego Pablo, después de 5 días, sale de Filipos y se encuentran todos ya en Troas. ¿Por qué Troas? Porque es importante ver ello. Vamos a ver qué dice ahí. Ese es el contexto, hermanos, de toda nuestra historia de hoy. Todavía no hemos empezado. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:11? ¿Por qué Pablo se quedó en Troas? 2 de Corintios 2:11 dice lo siguiente. Dice, versículo 12, perdón, hermanos, 2 de Corintios 2:12, ahí está mal la referencia. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar su conocimiento. Perdón, estoy leyendo 12, perdón, hermanos. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor. Aquí está hablando Pablo que ahí en Troas se le abre la oportunidad, se le presenta la oportunidad de predicar el evangelio. Por eso es que todos finalmente terminan aquí, en Troas. Y ahí entra recién el contexto de nuestra historia de hoy, ¿ya? Entonces espero que me hayan seguido, todo eso ha servido para ver dónde nos encontramos. Vamos a seguir a la tercera diapositiva. Entonces vamos a ubicarnos en el versículo 7, el versículo 7 de nuestra historia. ¿Qué pasó en Troas? Eso lo vamos a ver en este momento. En el versículo 7 y 8, nuestra historia comienza, como dice acá el versículo 7, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo, ¿no? Dice Lucas, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué hacían los discípulos los domingos con la iglesia? Se reunían para partir el pan. ¿A qué se refiere esto de partir el pan? Para celebrar la cena del Señor. ¿Pero por qué no le llamamos partimiento del pan? Bueno, en 1 Corintios 11, 20 al 22 vamos a ver que se le llamaba la cena del Señor. Entonces estos versículos enseñan que es una evidencia que los primeros cristianos no se reunían los sábados, como muchos intentarían decir, que la iglesia primitiva se reunía los sábados. No,
Estos versículos enseñan que la iglesia primitiva se reunía para partir el pan, para celebrar la cena del Señor, los domingos, ¿ya? Eso en honor a quien resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Sábado o domingo? Por eso la iglesia gentil, no judía, se reunía todos los domingos en honor a la resurrección de Jesús. Muy bien, hasta ahí estamos todos excelentes. Dice que en el versículo 7, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Interesante. ¿Todo el día estuvo Pablo enseñando? No. Es probable que la iglesia se reunía las noches porque las principales personas en Troas eran esclavos, trabajadores del día. Entonces, a esas horas de las 6 de la tarde, se desocupaban de sus labores y podían estar presentes todos, toda la iglesia, ahí para celebrar la cena del Señor. Por eso es probable que Pablo ya estaba enseñando desde las 6, ¿ya? Pero también recordemos, como ven aquí en la estructura del culto, no es que todo era la cena del Señor nada más y listo. No, había una estructura primitiva de cómo eran las reuniones de la cena del Señor de los primeros discípulos. Se cuenta que se hacía primero los ágapes. ¿Sí sabemos qué son los ágapes? Eran fiestas de comida, de compartir comida, que tenían todos, toda la iglesia, esos momentos. Entonces todos traían sus comidas y compartían unos con otros, pasaban un tiempo de comida, de comunión, y luego después de eso venía el tiempo de disertación de la palabra. Alguien tomaba parte y comenzaba a enseñar las escrituras. En ese sentido, Pablo está en este momento, ¿ya? Y se había alargado, dice su sermón, hasta las 12 de la madrugada, ¿no? ¿Qué es lo que faltaba en esta estructura de celebración y culto? Faltaba la tercera parte, la más importante, que era la celebración de la cena misma del Señor. Qué bonito, ¿no? Qué bonita estructura. ¿Les gustaría venir a la iglesia los domingos y tener su primera parte, su banquete ahí, su comidita, todos ahí comiendo? Después termina y viene el tiempo de la palabra de Dios. Bueno, si han digerido bien, van a estar bien concentrados en escuchar la palabra. Y luego que termina, vamos a celebrar el banquete celestial, ¿no? La cena del Señor. Bonito, así que hay que tomar nota. Pedrito, quién sabe, lo cambiamos, el culto. Bien, hermanos. Amén. Dice que haya comida, dice Jorge. Bien, entonces, por ello es que Pablo se alargó bastante este tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, vamos al versículo 8 todavía. El versículo 8 dice, nos muestra más o menos el ambiente que estaba sucediendo en ese momento. Dice, habían muchas lámparas. ¿Qué se refiere a eso? ¿Por qué habían tantas lámparas? Bueno, no son como las lámparas tradicionales que nosotros conocemos, ¿no? O querosene o con energía eléctrica, no. Eran especies de antorchas que terminaban en punta y se encendían con un aceite especial para iluminar toda la noche. Pero imagínense el momento, ¿no? Ya es la medianoche y hay un montón de lámparas ahí, mucho calorcito, abrigador. Se vuelve el ambiente un poco así como ahorita, ¿no? Pesado porque ya viene el sol, calienta la calamina y si tú no has dormido bien anoche, ya estás. Y aparte Hugo alarga su discurso como Pablo, ya estás en ese momento de entrándole ya a las manos de Morfeo, a los brazos de Morfeo que le dicen, ¿no? Entonces, algo así está presentando Lucas la escena, ¿no? Todo está acaloradito ya. ¿Y dónde estaban reunidos? Dice ahí el versículo 8. Dice, había muchas lámparas en el aposento alto. Ahora nosotros vamos a saber que ese aposento alto era bien alto, porque se encontraba al tercer piso. Habían casas, seguramente la plata de algún adinerado ahí, un hermano que tenía, y compartía su casa para que la iglesia se reúne. Se reunía en el tercer piso, ¿ya? ¿Por qué sabemos que es el tercer piso? Por la desgracia que viene después, ¿ya? Y vamos a ver lo que pasa después. Ok, entonces, ¿qué pasó luego? Versículo 9 se presenta el problema. Y dice, y un joven llamado Eutico. ¿Quieres ponerle nombre Eutico a tu hijo? Yo creo que sí, hermano.
Dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. La pregunta es, bueno, hay que crear un poco la escena, ¿no? Para entender esto. Se está presentando la desgracia que pasa en este momento. Tenemos que recrear esta escena. Recordemos, era medianoche, las personas estaban cansadas de sus trabajos, Eutico posiblemente era un buen trabajador también, ya habían cenado, y Lucas dice que Pablo disertaba largamente. Eso, más el ambiente cálido de las lámparas, hizo que un joven muy trabajador llamado Eutico, cansado del día, le empiece a agarrar el sueño. Pero como los jóvenes somos tan inteligentes, decimos, no me voy a vencer, no me voy a dejar vencer por el sueño. Entonces, ¿qué hace Eutico? Se levanta, ¿no? Todos están ahí sentados estudiando, ¿no? Quemándose las pestañas, como decían, pero Eutico le está agarrando el sueño, no se quiere dejar vencer por el sueño. Se levanta y dice, no me voy a dejar vencer por el sueño. Voy a irme a un lugar más fresco y desde ahí voy a estar escuchando la palabra. Y toma la decisión inteligente de irse a la ventana, pues, ¿no? A refrescarse ahí y escuchar la palabra de Pablo. Pero Pablo seguía alargando el discurso y Eutico le empezaba a agarrar de nuevo, seguro, pues. Y hasta que dice, bueno, una cosa lleva otra cosa, Eutico se va a la ventanita y se sienta ahí. Y en eso le agarra el sueño. Ya se imaginarán que viene después, ¿no? Las ventanas de ese tiempo las ventanas no tenían vidrios, las ventanas no tenían rejas. Entonces Eutico se queda jato y se va para el otro lado. Termina, se cae, dice, desde el tercer piso al patio posterior de la iglesia. ¡Qué desgracia, hermano! Ya se imaginarán que sucede el alboroto. ¿Se cayó? ¿Quién? ¡Eutico! ¡No! Todo seguro ahí emocionado. Lucas, el médico, ven para acá, le dice Lucas, vamos a ver. Se van y todos lo encuentran Eutico ya seco. ¿Y qué pasa? Todos sacan los sombreros. Eutico, ya fue Eutico. Y todos seguramente empiezan a llorar porque la cultura judía era demasiado escandalosa en las muertes, en las desgracias. No sé si es igual aquí en Cajamarca. Todos se ponen a llorar, desesperarse. Lo llaman a Lucas. Lucas va, dice, sácale los signos vitales, Lucas. Como médico se va, le toca el pulso seguro, por aquí, por la yugular, la arteria general. Y Lucas dice, ¿qué hora es? La medianoche. Hora de la muerte, 12. Razón de la muerte, se quedó dormido en la iglesia, en pleno mensaje de Pablo. Todos ahí, como se dice, desmoralizados, ¿no? Pero ¿qué pasa en el versículo 10? ¿Cómo se resuelve este problema del pobre joven Eutico? La resolución del problema. En el versículo 10 dice, entonces descendió Pablo, ¿no? Pablo al final, no sé por qué descendió después. Todos han bajado excepto Pablo y desciende después. Y dice, ¿qué hace Pablo cuando llega y lo encuentra el joven Eutico ahí tirado en el piso? Y se echa sobre él, dice, ¿no? Abrazándole. ¿Por qué hace esto Pablo? Curiosamente, hermanos, si tienen ahí sus Biblias, sus referencias, les van a mandar a Primera de Reyes 17:21. ¿Qué pasa en Primera de Reyes 17:21? Un problema parecido a eso sucede con Elías, el gran profeta. Él va a Sarepta y encuentra una viuda y su único medio para estar bien cuidada de la viuda se le va de las manos porque su hijo se le muere, un joven también. Entonces, mientras Elías estaba ahí con ellos, se muere su hijo. Y Elías sabía lo que él aportaba a la familia, y en eso pueden leerlo ahí en Primera de Reyes, capítulo 17:21, dice que Elías se va y se acuesta sobre él 3 veces. Se acuesta sobre él, y en su mente estaba orando y diciéndole, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este joven. Pablo era un fariseo. Pablo conocía toda la Biblia. Él sabía todo las historias del Antiguo Testamento. Así que es probable que Pablo esté repitiendo
lo mismo que estaba haciendo Elías. Pablo recordaba que Dios había obrado milagrosamente, poderosamente a través de él. Entonces, Pablo seguramente estaba repitiendo la misma oración, porque los judíos conocían las oraciones del Antiguo Testamento, y seguro estaba orando en este momento diciendo: te ruego, Señor, que hagas volver el alma de este joven, abrazándolo, ¿no? ¿Y qué pasó? El versículo 10 concluye diciendo: y abrazándole dijo a los demás, no os alarméis, pues está vivo. Hizo Dios regresar el alma a este joven y cobró nuevamente vida Eutico. Yo imagino que después de la iglesia, después de este mensaje, nadie se habrá querido dormir en el sermón, ¿no? De todo lo que pasó. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Finalmente, versículo 11 y 12, dice: después de haber subido, o sea, eso es increíble, pasa ese problema y no se acaba la reunión. La función sigue. No es que ya con esto, hermanos, ya estamos todos afectados. Por favor, vayan a sus casas, descansen, duerman bien. Eutico, sobre todo tú, por favor, anda a descansar, ¿no? No, para Pablo y eso ya está solucionado. Así que nosotros seguimos con lo que nos queda todavía por hacer. ¿Qué les quedaba por hacer? Lo más importante de la reunión, la Santa Cena. Así que todos subamos, todos, vamos. Eutico, tú también sube. Y al tercer piso, en el aposento alto, a celebrar la Santa Comunión con el Señor. Y dice, ¿qué hizo Pablo después? No es que ya aprendió la lección, dijo Pablo: de acá no voy a seguir hablando largamente, ya porque se van a dormir los hermanos, que sabes, se me mueren todos. No, dice que Pablo, a pesar de eso, habló largamente, dice Lucas. Yo imagino Lucas estaba sorprendido porque está diciendo que Pablo habla largamente, discursos largos. Y ahora nuevamente, que sigas hablando largamente. Lucas está impresionado por la pasión que tenía Pablo por compartir la palabra a los hermanos, ¿no? Y así salió, dice, dice, y partido el pan y comido, habló largamente. ¿Hasta qué hora? Dice. Ya no se quedó hasta el mediodía, sino hasta el alba. ¿Qué significa eso de hasta el alba? Hasta el amanecer, hermano, se quedó hablando Pablo. Increíble, ¿no? Y así, dice, salieron ya de Troas. Partieron porque había un puerto para salir de viaje nuevamente. ¿Y qué pasó con la iglesia? Dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, o lo que otras versiones dicen, estaban rebosantes. La iglesia, después de todo lo que había pasado, todo ese tiempo que estuvieron con Pablo ahí, y viendo todo lo que presenciaron, la iglesia salió rebosante, dice ahí, de alegría. ¿Cuáles eran las tres fuentes de su alegría para la iglesia de Troas? El milagro de la resurrección de Eutico, en primer lugar, un gran alivio con ello. En segundo lugar, el estudio profundo de la palabra de Dios durante toda una vigilia estudiando la palabra de Dios. Aquí no se ve que están cantando, ¿no? Acá es puro estudio de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la celebración de la Santa Cena hasta el alba. Es curioso que de aquí las iglesias agarran esa práctica de reunirse al alba, al amanecer, y adorar a Cristo. Por toda, esa es la costumbre, la tradición de los primeros discípulos también. Bien, hermanos, hemos terminado nuestra historia. ¿Cuál es el mensaje para ustedes de lo que hemos aprendido aquí? ¿Cuál es el mensaje de esta historia? Bueno, ya está ahí, ya lo pueden leer ya pues si quieren. No seas como Eutico, no te duermas en el culto. No te duermas en tu vida espiritual. Hay un montón de sermones de esto, pero que no tienen nada que ver, hermanos, con la historia que acabamos de aprender. Lucas nos da pistas para que nosotros encontremos el mensaje. Por ejemplo, veamos el versículo 2. ¿Qué dice Lucas en el versículo 2? Dice, Pablo exhortaba con abundancia de palabras. Vamos al versículo 7. Dice que Pablo enseñaba y alargaba sus discursos hasta la medianoche. Vamos al versículo 9. Dice que Pablo disertaba largamente. Y vamos al versículo 11. Pablo hablaba largamente hasta el alba. Así que acá, por más que nos llame la atención el milagro de Eutico, ese no es la enseñanza, hermanos. Esa repetición que Lucas aquí nos da no es casualidad.
Lucas quiere que en primer lugar entendamos esto, ¿no? Que la palabra era prioritaria para la iglesia primitiva. El estudio de la palabra, por más extenuante que sea, por más agotador que sea, que tú estés acá soportando este mensaje incluso, es lo prioritario para tu vida. Y deberías darle toda tu total atención en ese sentido, ¿no? Entonces, no es casualidad que Lucas repita todas estas cosas. Quiere enseñarnos que nosotros debemos darle la importancia al estudio de la palabra de Dios, como lo hacía Pablo y como lo hacía la iglesia de Troas, que se quedó toda una vigilia para estudiar la Biblia. Tanto que estaban dispuestos a comprometerse de reunirse, incluso en las madrugadas, sacrificando sueño y comodidades con tal de sacarle provecho al máximo a la enseñanza de las Escrituras. Esa es la lección, queridos hermanos. La lección principal es esta que encontramos aquí. Por eso que el mensaje es: nuestro compromiso con Cristo debe estar encima de nuestra propia comodidad. Y acá entramos al otro punto, ¿no? El domingo para los primeros cristianos era un deleite más que una obligación. Para ellos, su compromiso de reunirse cada primer día de la semana no era una obligación. No es que los ancianos me pasan lista en la iglesia y por eso tengo que venir. No, nosotros pasamos lista, hermanos, porque nos preocupa si a veces falta mucho un hermano que sabe algo le ha pasado. Y como somos cajamarquinazos, tenemos vergüenza de contar lo que nos pasa. Tenemos que ver ahí quién está faltando para averiguar qué le pasa al hermano, ¿no? Y ayudarles. No es porque estemos supervisándolos, controlándolos, no. Sino es eso de que es un compromiso que ustedes han hecho con Cristo Jesús y deben aprovechar al máximo su asistencia los domingos. Entonces, el domingo era un deleite, su compromiso no era una obligación, sino un verdadero deleite que deseaban aprovechar al máximo. Y eso debe ser una lección, un mensaje para nosotros también. Y en tercer lugar, no le echemos piedras al pobre Eutico, ¿no? Porque todos dicen, uy, qué mal Eutico, ¿cómo se va a dormir? Por eso le pasó todo lo que le pasó. Bien se lo merecía, ¿no, Eutico? No. Acá Eutico es una lección, hermanos. Eutico es un buen ejemplo, no es un mal ejemplo. Porque, ¿por qué se durmió Eutico en el mensaje? ¿Por qué se fue a la ventanita? ¿No? Su compromiso estaba de Eutico de escuchar la palabra de Dios. Ese era su compromiso, y aprovechar al máximo la visita de este apóstol que tenía cuánta sabiduría y doctrina y teología. Así que Eutico no es un mal ejemplo, sino un buen ejemplo de verdadero compromiso y valentía que un cristiano debe tener por escuchar la palabra de Dios. Y es por ello que de todos ellos, ¿quién experimentó el privilegio de ser resucitado? Claro, experimentó la muerte más dolorosa también, porque que te caigas del tercer piso no es algo que deseamos. Y bueno, yo me he caído desde el segundo nomás. Después amanecí en el hospital y al primero que lo vi fue mi tío Napo, que estaba ahí llorando, y digo, ¿qué habrá pasado? Eso fue de niñito, perdí la conciencia creo por un momento, no sé, mi mamá está acá, no sé qué pasó. Y también me caí de aquí del primer piso nomás, ¿no? Segundo piso, de la escalera, acá está de testigo Carlos, cómo fui resucitado por el Señor. Entonces, él experimentó el privilegio de la resurrección, hermanos. ¿Qué cosas habrá visto Eutico en ese momento de su inconsciencia? De que no estaba su alma, ¿no? Increíble. Él lo experimentó. Sé que hay hermanos, y por eso lo digo, hermanos, son ejemplos. Sé que hay hermanos que se trasnochan en trabajos nocturnos. Están trabajando toda la noche, pero los domingos están aquí. Y claro, yo a veces los veo que cavilan, que cabecean, y no les digo nada porque sé que están sacrificándose, hermano. Qué fácil fuese quedarte ahí en tu cama, durmiendo, pero estás tú viniendo para acá. ¿Por qué vienes? Siempre me decía una hermana, debes ver por qué vienen los hermanos. Antes de juzgar los que están aquí, que están durmiéndose, más bien hay que ver por qué vienen. Y es porque tienen ese interés verdadero de darle a las cosas del Señor. Sabemos que así como Eutico, ellos también, y si estás haciendo eso, hermano, sacrificándote, todas tus actividades por estar aquí en esta mañana, Dios te va a recompensar algún día. Y tú vas a experimentar esa gloriosa resurrección arriba en el reino de los cielos. Tu nombre va a brillar por el sacrificio y esfuerzo que estás mostrando por tu Señor al estar sentado aquí.
Incluso los momentos que no deberías estar aquí y los sacrificas, te aseguro que Dios lo va a recompensar. Entonces el mensaje tiene que ver con el compromiso que debemos tener como iglesia con la enseñanza de la palabra y la cena del Señor, aún por encima de nuestro cansancio y otras actividades. Solamente para concluir con algunas aplicaciones, quisiera pensar en esas preguntas, ¿no? ¿Organizas tu domingo alrededor de Cristo? ¿Organizas tu domingo alrededor de tus actividades personales? Eso sería una buena pregunta para hacer. Dicen algunos, yo he visto ahí algunos comentarios de este estudio, dicen algunos cristianos, es que hermano, el domingo es el único día que tengo para descansar. Trabajo de lunes a sábado y el domingo es mi único día que tengo para descansar. Otros dicen, es que tengo que hacer los quehaceres de la casa. Es el único día que puedo lavar mi ropa, porque otros días no puedo lavar mi ropa, estoy recontra ocupado. Y otros dicen, es que ese es el único día que puedo pasar con mi familia y salir con ellos y pasar tiempo juntos en familia. Y otros dicen, no hermano, si al final lo puedo escuchar el mensaje por el internet, ¿para qué voy a venir para acá? O por si acaso no estoy pensando en alguien en particular, esto lo busqué en el internet y me dieron todos los pretextos que a veces dicen los miembros para no asistir a los domingos de la iglesia. Y es que es ahí, hermanos, donde se ve nuestro verdadero compromiso con Cristo, así como la iglesia en Troas, donde se ve nuestra verdadera fe demostrada en la obediencia, porque eso es lo que quiere el Señor. Dice, si alguno dice que me ama, obedecerá mis mandamientos. El Señor no quiere cristianos nominales, que sean miembros que firmen en el cuadernito de la iglesia. Yo tengo más de casi 300 miembros que están en el cuaderno de la iglesia. ¿Pero cuántos somos en la iglesia? 105. ¿Qué pasó con esos 200? El Señor no quiere miembros nominales, hermanos. Y a veces nosotros hemos, de alguna manera, condicionado o minimizado la membresía de la iglesia. Es miembro de la iglesia, pero no asiste. ¿Será en verdad miembro? Así decimos, es miembro de la iglesia, pero no asiste. ¿Es en verdad miembro, hermanos? ¿O se está autoengañando de que es un miembro de la iglesia? ¿O nosotros, al tenerlos como miembros, lo estamos haciendo que se engañen los hermanos que son miembros? Porque decimos son salvos, pero no muestran evidencia de su fe. ¿Serán en verdad salvos? Y es por eso que aquí en la iglesia, hermanos, nosotros a veces sacamos de la membresía hermanos que no asisten, que ya no se ve un domingo, 2 domingos, 3 domingos, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Dónde está su compromiso con Cristo? Eso es algo serio. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos está esperando aquí todos los domingos para celebrar su Santa Cena. Pero a veces esas cosas lo ponemos por encima de Él. Eso no es lo que es adecuado. He aprendido, hermanos, que se puede cumplir con el Señor primero y compartir con la familia después. Se puede, hermanos. He aprendido que se puede cumplir con el Señor primero y con los estudios después. Se puede. También he aprendido que se puede cumplir con el Señor primero y con el trabajo después. Sí, se puede, y muchos me darán la razón. A veces hasta te tienes que trasnochar, pero le das la importancia de vida a las cosas del Señor. Si tu corazón está con el Señor, Él te va a regalar esa facilidad. Si tu corazón está con Él. Si tu prioridad es Él y Cristo y los domingos acá, Él te va a dar esa facilidad. Tu familia va a entender. Tus compañeros de estudios van a entender. Tu jefe del trabajo va a entender. Te aseguro que así va a ser. Yo recuerdo que cuando me fui a trabajar al Olano, mi jefe me dijo, Hugo, tú tienes que trabajar, pero solamente puedes descansar un día de la semana. No me decía que sea el domingo. Y yo le dije, ¿qué día puedo descansar? Cualquier día, pero no el domingo, porque el domingo todos vienen a trabajar. Entonces dije, no puedo trabajar aquí porque yo asisto a mi iglesia. Y me estuve yendo y me fui. Y después él me llama y me dice, tiene razón, Hugo, ¿no? Las cosas de Dios son primero. Y me dice, más bien hay una ley que te ampara porque dice que hay ahora una ley de libertad de culto
donde tú puedes exigir que te den tu descanso los domingos. Así que vas a ser el único que vas a descansar los domingos. Porque para ti lo más importante es Cristo y después las otras cosas. Entonces, hermanos, eso es lo que hace el Señor. Te da esa facilidad cuando tu corazón está con Él. Pero si tu corazón está en las cosas materiales, las cosas del mundo, ahí es donde no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Y nunca vas a poder. Vas a complacer a todos, excepto a Cristo Jesús. Y además, podemos decir el tiempo de reunión. Bueno, hoy me alargué un poquito, hermanos. Es hasta las 11:30, 11:45 máximo. Y después no puedes tener tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, salir a algún lugar a comer. Se puede también, hermanos. O algunos ya vienen incluso preparando el almuerzo en la mañana, pero vienen y están presentes en la iglesia para después regresar y pasar tiempo con la familia. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal que pasemos tiempo con nuestra familia. No, no estoy diciendo eso, hermanos, sino que debemos nosotros darle la prioridad, como nos enseña Pablo, a la palabra, a los cultos dominicales aquí en la iglesia. Estuve por Piura la semana pasada, por eso no estuve acá, y mi último día tuve que entrar a refugiarme del calor a la iglesia católica, hermanos. Lo siento mucho, si a eso les ofende, ¿no? Pueden tirarme las piedras, no hay problema. No, somos hermanos en Cristo también con los católicos. Ellos nos llaman hermanos separados, así que nosotros también llamamos hermanos católicos. ¿Qué pasaba? Que ya me habían despedido todos los hermanos, chao, chao Hugo, en Tambo Grande, llegué a Piura a las 4 de la tarde y el sol estaba increíble, yo estaba ahí con mi mochila, con mi bolsita de traer cosas para la familia. ¿Qué me hago pues? Y el único lugar fresco era la iglesia católica. Incluso me había descargado mi celular, hermanos. Dije, ¿y dónde lo cargo? Pues, cosa que me fui y me refugié ahí, pues a la última banquita, pero ya no importa. Y ahí me daba cuenta de muchas cosas. Claro, me fui sin querer queriendo, apagué una velita, bueno, una velita con luz para cargar mi celular, pero bueno, nadie se daba cuenta, ¿no? Todavía no llegaban para la misa. Y ahí estuve cargando mi celular y ahí me di cuenta de muchas cosas, hermanos. Eran las 4 de la tarde, lo vieran las personas cómo empezaban a llegar. 4:30, 5 de la tarde, y todos orando ahí, esperando para que inicie la misa a las 6. Yo me quedé sorprendido. ¿Qué tal devoción de ellos para estar presentes en la misa? Y desde antes nomás ya están que oran. A veces juzgamos mucho a las otras iglesias, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Le damos la prioridad adecuada a los cultos en la iglesia? ¿Venimos puntuales a aprovechar al máximo todo lo que se hace el domingo, la adoración? Porque la adoración, ¿a quién se lo hace? A Cristo. La disertación, a Cristo. El tiempo de comunión con el cuerpo de Cristo. El tiempo de la cena del Señor, adoramos a Cristo, agradecemos a Cristo, le oramos a Cristo. ¿Cuánto estoy priorizando? Me ponía a pensar ello en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hermanos, para reflexionar si todavía tenemos ese primer amor, si es un deleite venir todos los domingos a adorar y celebrar con Cristo la cena del Señor, escuchar el mensaje de la iglesia, y si no lo es porque algo está robando ese gozo, esa alegría de estar con Cristo y con los hermanos en este tiempo tan especial. Y preguntarles, ¿no? ¿Cómo está tu compromiso con Cristo? ¿Qué cosas cómodas tienes que renunciar para comprometerte nuevamente con Él, como estabas comprometido en el principio? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias por este gozo que tenemos de encontrarnos cada domingo, Señor, en tu presencia y ser alimentados, Señor, por tu palabra. Señor, queremos orar este momento y examinarnos si hay algo que esté robando ese gozo de venir todos los domingos a adorarte y darte el primer lugar. Ayúdanos a recuperarlo, Señor, poniendo nuestras miradas más en ti que en nuestra propia comodidad, Señor. Ayúdanos a seguir embelesados, bendito Dios, por ti, fascinados por tu amor. Hoy queremos, Señor, si estamos mal en nuestro compromiso contigo, volver
a esas primeras obras que dice tu palabra, a ese primer amor que antes teníamos, Señor, cuando empezábamos y sacrificábamos cielo, tierra y mar para estar aquí en tu iglesia, Señor, y servirte. En verdad, Señor, ayúdanos a asumir ese costo. Así eso nos cueste tal vez, Señor, cambiar de raíz todo lo que nos rodea, incluso acomodar muchas cosas en nuestras prioridades y familias, Señor. Te pedimos esto por medio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.